Hola, bienvenidos al podcast Sigamos Ardiendo. Estoy muy contento de que estés con nosotros. Mi nombre es Emanuel Ramírez y hoy tengo un tema muy especial para hablar. Anteriormente hemos estado hablando acerca de Jesús y de la importancia que tiene Jesús para nosotros hoy en la actualidad y cómo para los jóvenes, preadolescentes y en general es necesario que volvamos a tomar un tiempo para profundizar en la vida de Jesús. Estoy muy emocionado porque sé que lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser muy especial y además te tengo unas sorpresas. Tengo unas cuantas sorpresas por aquí en este episodio y que creo que te van a gustar. Y bueno, vamos a comenzar, pero antes te invito a que compartas este episodio y que dejes tu comentario de lo que vayas aprendiendo. Toma apuntes, porque creo que te va a servir incluso para hablar con tus amigos. Y también habrán ciertas recomendaciones y ciertas lecturas, pasajes en los cuales creo que será mejor que también las leas en casa y te tomes el tiempo para tú mismo estudiar y sepas qué es lo que Dios y el Espíritu Santo están hablando. Así que vamos a comenzar. Anteriormente hablamos de por qué Jesús es el ser más controversial, el ser más importante, el ser extremadamente diferente. Y wow, creo que fue un gran tema. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. Ponle pausa a este episodio y ve a verlo, porque realmente hará que tu corazón arda por pasión y amor por Jesús. Y el día de hoy tengo que decirte que este tema me emociona mucho, me gusta mucho, porque habla acerca de la historicidad de Jesús. Ahora, no vayas a decir, ¡ay, historia, Emanuel, qué aburrido! No. En serio, va a ser muy hermoso lo que vamos a leer el día de hoy y lo que vamos a profundizar el día de hoy. De hecho, lo titulé así, por si estás tomando apuntes, lo titulé de la siguiente forma: Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué el que era, el que es y el que ha de venir? Porque vamos a hablar del Jesús histórico, el Jesús que estuvo al inicio de la creación, que estuvo durante y al final, el que está al inicio de la historia, durante la historia y al final de la historia. Entonces, esto va a ser muy emocionante. Vamos a comenzar. Y sabes, mientras preparaba este tema, mientras meditaba todo este tema, me pensaba, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vuelvo a explicar? Y me acordé que este tema lo hablé con los preadolescentes de mi iglesia en una clase que tuve con ellos. Y les preguntaba, ¿ustedes creen que Jesús estuvo al inicio de la historia? ¿Que Jesús estuvo en la creación de todo? Y ellos como que, no lo sé, como que con miedo a decir que sí o con dudas. Yo les decía, no importa si no crees o si tienes dudas o lo que sea que pienses, solo dímelo para poder ver, tomarlo y si hay cosas que mejorar o cambiar, lo hacemos. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿en dónde ves a Jesús en el inicio de la historia? Es muy importante y es muy interesante que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenemos un concepto de, pues sí, obviamente, si Jesús es Dios, claro. y si quieres la respuesta fácil, esa sería la respuesta fácil. Pero quiero que vayamos a profundizar y para eso te pido que vayas conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Porque aunque esto es algo muy importante, Jesús está en los evangelios, pero está también antes, durante y después de los evangelios. Jesús está a lo largo de la historia y por eso vamos a profundizar un poquito más en eso, pero quiero que vayamos juntos al libro de Juan, al capítulo 1, en el capítulo 1 hay una cristología hermosa de la cual vamos a aprender y vamos a enfocarnos mucho en este capítulo. Y el primer capítulo de Juan tiene varios versículos que nos van a enseñar y nos van a hablar mucho acerca de Jesús antes, durante y después. Vamos a ver. El primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Y aquí a simple vista, Juan nos está diciendo lo siguiente: en el principio estaba el verbo y estaba Dios. En otras palabras, podemos ver que hay dos agentes, dos seres, dos personas, como podamos definirlo: el verbo y Dios. Pero ¿qué pasa? Que no solo nos dice eso, dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, esos dos agentes eran uno. Y desde aquí ya comienzan conflictos. Desde aquí ya comienza gente diciendo, no, es que
No, hay errores en la Biblia, ¿ves? Aquí está uno de ellos. Y yo personalmente no creo que la Biblia tenga errores. Yo creo que la Biblia se complementa. La información que tienes aquí, conforme vas avanzando, vas a dar cuenta que esta información hay algo acá que la complementa. Y así es en la Biblia. Vamos a ver que muchas de las cosas se van a ir complementando. Entonces, Juan nos dice, así de simple, el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De alguna forma, ese verbo estaba con Dios como un segundo agente, pero también como un mismo agente. Y continúa diciendo lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es muy interesante, lo voy a volver a leer para que nos caiga un poquito más el 20. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Este verbo era, y aquí lo escribí porque me gustó mucho y te lo recomiendo que lo escribas. Este verbo era el porqué de las cosas, el para qué de las cosas y el cómo fueron las cosas. Para ser más claro, te lo pongo así. El verbo era el por qué se crearon las cosas, el para qué se crearon las cosas y el cómo se crearon las cosas. Desde aquí ya comenzamos a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué nos estás contando, Juan? Para hacer el primer capítulo, Juan, estás yendo muy fuerte. Estás hablando de un verbo, de un ser muy increíble. Dice también lo siguiente, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto significa que este verbo era la vida misma. Y quiero que veamos lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Este verbo era la razón, motivo y fuente de la creación. Era la vida, era la luz. La pregunta es, ¿cuándo vemos a este verbo, cuándo vemos a este agente durante la creación según Génesis? Y ahora vamos a ir a Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí podemos ver la introducción de Dios. Ahora, ojo aquí. Digo la introducción de Dios, no la creación. O sea, no estoy diciendo que Dios es un ser creado, no. Sino aquí la Biblia, la historia nos está introduciendo a Dios. Y nos está introduciendo que Él creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La introducción como carácter o personaje dentro de la narrativa bíblica, más o menos para que me entiendas, como si fuera un libro, en una historia de un libro que comienza, y era Charlie de 23 años, o sea, es lo que está pasando. Durante la historia, al inicio de la historia, se nos está introduciendo de primeras, de buenas a primeras, a Dios como un agente, como un ser creador. Y vamos al versículo 2, al versículo 2, al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí nos introducen al Espíritu de Dios. Y es muy interesante porque realmente hay un énfasis en una clara diferencia. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, Dios. Que van ligados, dos agentes. Pero, ¿será que el Espíritu de Dios es el agente del cual habla Juan? Es una buena pregunta y es muy válida. Ahora vamos al versículo número 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí a mí me llama mucho la atención porque cuando habla de la luz, no sé cómo sea tu Biblia, pero fíjate aquí lo que dice la mía. Dice que hay una concordancia que nos lleva a 2 Corintios 4:6, en donde nos habla de que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas y esta luz resplandeció en nuestros corazones. En otras palabras, la luz fue introducida en Génesis 1, la luz que fue introducida en Génesis 1 es la misma luz que resplandece en nuestros corazones, según 2 Corintios 4:6. Aquí es donde empezamos a pensar, ¿ok? Comienza a pensar conmigo. Génesis 1 nos dice,
que la luz, dice Dios, sea la luz y fue la luz. Y esta tiene una concordancia que nos lleva directamente a 2 Corintios 4:6, en donde 2 Corintios 4:6 nos dice que esa luz es la que resplandece en nuestros corazones. Y aquí ya nos deja pensando, ¿qué es esta luz? ¿Y por qué esta luz, la misma luz que fue hablada por Dios, es la misma luz que sale acá? Y tal vez dirás, ¿qué está pasando? No entiendo. Es confuso. Y sí, puede sonar muy confuso. Y para esto oramos al Espíritu Santo para que traiga revelación y conocimiento en él. Espíritu Santo, trae revelación y conocimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestro corazón y nuestra mente para entender y profundizar en tu palabra. Amén. Hey, hacía mucha falta, porque esto es lo que vamos a hablar. Está profundo. Vamos a seguir, ¿ok? Dice que la luz, para recapitular, la luz de Génesis 1 es la misma luz que resplandece en nuestros corazones. Y esto es una belleza. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 no dice que está creando la luz. No dice, y Dios creó la luz, sino Dios introduce a la luz. Ahora tenemos 3 citas que hablan acerca de la luz. En Juan 1 nos dice que Jesús, ese verbo, era la luz de los hombres, la luz y la vida de los hombres. Génesis 1 nos dice, y Dios introdujo la luz. Y Dios dijo, sea la luz. Y 2 Corintios 4:6 nos dice que esa luz resplandece en nuestros corazones. Es una locura, pero lo que te quiero decir es, ahí está Jesús. Jesús es la luz de los hombres, la luz y la vida de los hombres. En Génesis vemos que Dios la introduce dentro de la historia. Y en 2 Corintios nos dice que esa luz es la que resplandece en nuestros corazones y nos limpia y nos libra. Y aquí quiero aclarar un detalle muy importante, porque Génesis no está diciendo que es una luz creada, porque en ningún momento se dice que se creó la luz. La luz de Génesis es la que está en Juan 1 y la que está en 2 Corintios 4:6. Ahora, aquí podemos ver a Jesús durante el inicio de la creación. Esto es hermoso, es bellísimo. No sé si lo habías visto antes, pero si no, qué bueno que estás viendo este video para verlo, para incluso no solo te quedes con esta información, sino que profundices en ella. Ahora sí, aquí viene la sorpresa que te había comentado. Ya vimos un poquito acerca de Jesús antes de la creación, al inicio de la historia, pero ahora quiero compartirte esto. Le pedí a 2 amigos míos que me mandaran ya sea un video o un audio donde estábamos platicando y les dije, oye, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál es tu cita favorita para hablar de la preexistencia de Jesús, de hablar de la historicidad de Jesús y de cómo no solo está en los evangelios, sino está antes de la historia? Así que quiero que escuchemos un audio de mi amiga Marely, shout out a Marely, que ya se va a casar, por cierto, y ella es una persona con mucho conocimiento, con un don de Dios hermoso, canta increíble y que tiene una sensibilidad para el Espíritu Santo. La conocí en el Instituto Bíblico y también yo me di cuenta que yo la seguía en redes sociales, porque si la conocen es una influencer muy grande, muy top, para mí, muy top, con contenido muy bueno, que aquí te voy a dejar sus redes para que vayas a seguirla. Que ahorita creo que está en una pausa, pero igual puedes ver su contenido y creo que va a ser de mucha edificación para ti. Vamos a escuchar lo que dice Marely acerca. Hola, Emanuel. Este tema es buenísimo. De hecho, estaba pensando en esto la semana pasada y creo que uno de mis versículos favoritos sería Juan 5:23, que dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, habló muchas veces sobre la similitud que él tenía con el Padre, con Dios. Y para los judíos esto era muy escandaloso, porque primeramente Jesús decía ser el Hijo de Dios. O sea, los judíos sabían de profetas, de hombres comunes y corrientes que Dios mismo les había hablado, pero hasta ahí. El hecho de que Jesús se refiriera a sí mismo como el unigénito de Dios le daba una cualidad única que nadie más pudo tener ni pudiera tener, y era que era igual a Dios. De hecho, por eso lo querían matar, ¿no?
Y hoy en día me he dado Ojito lo que ya nos está diciendo. Jesús es igual a Dios. Está muy fuerte. Hey, toma apuntes, toma nota de cerca de esto. cuenta que a veces solemos enseñar sobre Jesús como si solo hubiera sido un profeta, un maestro, un buen hombre que siguió la ley y ya. E incluso a veces decimos, es el Hijo de Dios, pero no lo tratamos como tal, sino que le damos la deidad a otras cosas antes que a él. Pero lo que Jesús intentaba explicar y que muchos judíos ¡Wow! Se puso fuerte lo que dijo Marely, ¿eh? Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo tratamos como la deidad que Él se merece. Lo que está fuerte, está fuerte. Vamos a seguir escuchando. entendieron, aunque no estaban de acuerdo, era que Él era Dios, que Jesús es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, que son tres personas en uno, misma deidad, mismos atributos, misma autoridad. El hecho de que Jesús dijera para que honren al Hijo así como honran al Padre, no era solo para tratarlo con respeto a Jesús y ya, no, porque el honrar al Padre es adorarle, es postrarse ante Él, es entregarle sus vidas, es amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, era darle el lugar al Hijo, a Jesús, que el Padre tenía. Y sería idolatría adorar de esa manera algo o a alguien que no es Dios, pero Dios Padre, Dios mismo, mandó que Jesús fuera adorado al decir, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. O sea, y Dios no se contradice, entonces adorar a Jesús no es idolatría, es adorar a Dios mismo. Y esto de hecho lo podemos ver en el Evangelio, en nuestra propia relación con el Señor, porque Pablo en Romanos 10:9 dice, si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está dando a entender que reconozcamos que Jesús es el Señor, que es Dios, que si creemos que proviene de Dios, pero que también es Dios y que ese Dios pagó nuestra deuda de pecado, seremos salvos. También es importante el recordar que Jesús no es un ser creado y tanto los evangelios como las cartas como el Antiguo Testamento lo pueden confirmar. De hecho, en Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. O sea, la deidad de Jesús no lo abandonó cuando nació como ser humano, mas siendo Dios se humilló haciéndose hombre para venir a salvarnos. Creo que la preexistencia de Jesús es tan importante de entender como cristianos, porque si no entendemos que Jesús es Dios, parte de la Trinidad, entonces nuestra búsqueda por encontrar a Dios será realmente vana. Y quiero terminar con otro de mis versículos favoritos, que es Apocalipsis 5:12, que dice, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero, que sabemos que es Jesús, quien venció para darnos vida eterna, nuevamente se nos está diciendo que Jesús merece ser adorado tal como se adora a Dios. Entonces, Jesús estuvo con el Padre desde el principio, porque es Dios, parte de la Trinidad, pero incluso antes de que el principio existiera, estuvo ahí Jesús porque son tres personas, siendo un solo Dios, existiendo por la eternidad. El Hijo tuvo la tarea de ser ese cordero que necesitábamos para justificación, pero eso nunca le quitó su deidad y su autoridad. Increíble. Ey, yo creo que vas a necesitar escuchar este audio otra vez. Y yo también voy a necesitar. Qué increíble lo que nos acaba de regalar Marely. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es parte de la Trinidad. También merece ser adorado, también merece ser exaltado. Y nos demostró con diferentes pasajes acerca de esto mismo. Y que Jesús merece autoridad. Jesús merece el honor al mismo nivel que el Padre. Qué increíble y qué profundo lo que Marely nos acaba de hablar. Yo creo que vas a necesitar escucharlo una vez más. Y qué bendición y gracias, Marely, por aportar con este mensaje. Y lo que acabas de dejarnos, creo que para mí ya es una bendición. Y espero y para ti también sea una bendición. Y ahora quiero que vayamos a escuchar a lo que dice mi amigo Joel, que también conocí en el Instituto Bíblico y que, wow, es un gran maestro entendido en la palabra. Que, bueno, estudió en CFN, ¿qué te digo? Todos los que estudiamos en CFN somos muy inteligentes.
No, es un gran joven, un gran maestro, un gran enseñador, no sé. Es una gran persona y es una persona muy hábil. Es una persona con un corazón de adorador, con un corazón pastoral, humilde, y que creo que también lo que él nos va a hablar va a ser de mucha edificación para nosotros. Y aquí te lo dejo, porque él sí trajo video. Aquí Bueno, va. en esta ocasión me gusta mucho el versículo 7 del capítulo 16 de Génesis, que pues entendamos un poco de contexto de este capítulo. Es que es Agar e Ismael. Recordemos que Agar era la sirviente o la concubina que él se dio, que esta Sarai le dio a Abraham para que tuviera un hijo con ella, porque Sarai o Sara decía que pues ella no podía porque ya estaba grande y etcétera, y pues nació el joven y todo, y pues ella andaba huyendo de Sara porque la quería hacer algo malo. Y en el versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente que estaba en el Ojo desierto, aquí. y le dijo que de dónde venía, o sea, le preguntó, ¿y de dónde vienes? O sea, ¿o a dónde vas? Y ella le respondió, dice, huyo delante de mí, de mi señora, o sea, de Sarai. Y es importante, ahí me gusta mucho enfatizar donde dice, y la halló el ángel de Jehová Ojo aquí. El ángel de Jehová junto a la junto a la fuente. fuente que está en ese camino, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? Y si podemos ver, o si nos damos cuenta, es que los ángeles dice, y el Señor, así dice, y el Señor, y realmente el ángel de Jehová se presenta como un ser distinto a Yahweh, que es Jehová, ¿sí? Como alguien al igual a su par de su divinidad, y realmente es nuestro Señor Jesucristo, porque habla en primera persona. O sea, Él dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Vete con tu siervo, o sea, le da una orden y realmente es nuestro Señor Jesucristo y es como que, wow, es como que algo impresionante que desde antes de la fundación del mundo Él ya estaba. Porque como cristianos nosotros pensamos que Cristo está a partir muchas veces del Nuevo Testamento para allá, ya Cristo está orando y no, Él siempre está Así orando es. como la Él canción que siempre está dice, la de orando. Milagrosa, que dice, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando, mi Dios, siempre estás obrando. Y aquí lo podemos ver y comprobar, porque lo dice mi Biblia y también lo dice su Biblia. Y aquí lo podemos corroborar, ¿sí? Y no dice, como les comentaba anteriormente, los ángeles dicen, y el Señor dijo, y este ángel de Jehová que es Cristo, Él habla como con autoridad que Él tiene. Y es importante recordar eso, que Cristo está siempre orando, que obró, que está y va a obrar en nuestra vida y a lo largo de toda la humanidad hasta que Él diga, ¿sabes qué? Ya voy a retornar otra vez y Él vuelve. Y es como que, wow, cuando estás estudiando la Biblia es importante entender que la Trinidad siempre La está Trinidad presente siempre está en presente. toda la Biblia. Desde Anótalo muy antes bien. de que se escribiera la Biblia, siempre está presente. Desde la creación, que no sé si ya lo vieron o lo van a ver, eh, esa sorpresa que está preparada, pero siempre está Así es. obrando. Qué increíble lo que también nos está diciendo Joel. Dios, Jesús, siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Y vemos cómo ahí se revela como el ángel de Jehová. Y muchos teólogos concordamos en lo mismo, que cuando se refiere al ángel de Jehová, y es algo que nos estaba explicando Joel, que el ángel de Jehová da órdenes, da indicaciones, y no lo hace como los otros ángeles, porque los otros ángeles dicen, dice el Señor, pero él con autoridad demanda, con él con autoridad declara. Y de hecho, te invito a que leas el Pentateuco y leas mucho más y te darás cuenta que hay apariciones del ángel de Jehová donde él está hablando, donde él está dando adoración, donde él está, exigiendo adoración en cierta forma. Vemos también una de mis escenas favoritas está en Josué, en donde Josué va muy picudo y ve a un hombre con una espada desenvainada y le dice, ¿eres amigo o enemigo? Y él le dice, ni una ni otra, soy el jefe del ejército de Dios. Y Josué se asusta y se inclina y empieza a adorar. El ángel de Jehová es Jesús mismo, es Cristo preencarnado.
Y esta es la sorpresa que te tenía para ti. Espero y haya sido mucha bendición. Mis dos amigos colaborando, muchas gracias por aportar a este podcast y a enseñarnos a mí y a los demás con estos dos de sus formas favoritas o en que ellos encontraron para hablar de la preexistencia de Jesús. Creo que son de mucha bendición para nosotros. Y para ya ir terminando este episodio, quiero leerte lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 16. Dice lo siguiente: y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas son palabras de Jesús mismo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Yo, Jesús está hablando, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús está antes, durante y después de la historia, y quiero animarte a que profundices en tu relación, no solo para tener una postura, no solo para ver y debatir y ver cuál es la forma correcta, cuál es la enseñanza correcta. Al contrario, olvídate de debates, olvídate de pelear, olvídate de la contienda. Quiero que te enfoques en esto, que todo esto que estábamos estudiando y profundizando, que sea para conocer más a Jesús, porque solo así todo esto va a tener fruto en nuestro corazón. Y quiero animarte a lo siguiente: los efectos de Jesús histórico, de Jesús preexistente, son tanto personales como cósmicos. ¿A qué me refiero con personales? A que tienen un efecto personal en mí, pero cósmico en el sentido general, que afecta a todos y a cada uno de nosotros, a la creación, a nosotros, a la historia en general. Y lo que me gusta mucho acerca de Jesús histórico o Jesús preexistente es lo siguiente, que a mí me anima y me invita a creer que Él está al principio, durante y al final de la historia. Por lo tanto, la historia está en buenas manos. Hey, tal vez te preguntarás, ¿de qué me sirve estudiar y profundizar en esto? Te sirve para entender una cosa: Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es durante y después de todas las cosas. Y Él tiene control de todas las cosas. Eso significa que todo está en buenas manos. No sé cuál es tu situación, pero solo recuerda, estás en buenas manos. Si Jesús es dueño de la historia, si Jesús está en la historia, si Jesús ama la historia, es porque eso nos invita a nosotros a decir, estamos en buenas manos. Mi vida está en buenas manos. Mi historia está en buenas manos. Él tiene el control de todo, de antes, durante y después de la historia. Y esto nos debe invitar a confiar y a descansar en Él. A confiar y descansar en la persona de Jesús. Y por eso quiero terminar diciéndote, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Habitemos en su presencia, habitemos y descansemos en esta verdad. Él es antes y después de todas las cosas. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y estoy convencido que nada, escúchame bien, y te lo quiero decir, mírame a los ojos. Estoy convencido que nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada podrá separarte de aquel que te ama, de aquel que ama la historia, de aquel que está al inicio, durante y al final de la historia. Estás en buenas manos. Estamos en buenas manos. La historia está en buenas manos. Ni siquiera el infierno va a poder separarnos de su amor. Así que descansa en esta verdad y profundiza en esta verdad. No solo te quedes con lo que ya hablamos ahorita. Que tengas un hambre y un deseo de profundizar en ese Jesús que es antes y durante y después.
Así que gracias por estar en este episodio. Si te gustó, compártelo a que muchas otras personas también sean impactadas por la historia de Jesús, que sean impactados por ese hombre que está en el cielo y que un día volverá. Gracias, dale like, comparte, me gusta. Por favor, danos tus apuntes, tus notas. Incluso déjanos tu versículo en los comentarios sobre cuál es tu versículo favorito que habla acerca de la preexistencia de Jesús. Mientras tanto, gracias por esperar este capítulo. Dios te bendiga mucho. Y como dice un profesor mío del Instituto Bíblico, Dios te ama y yo también. Sigamos ardiendo por Jesús. Chao.